Buenas tardes. En la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de febrero del año 2014, en el marco del proceso verbal de competencia desleal promovido por Invesa S.A. contra la Compañía Global de Pinturas S.A., procede el despacho a dar continuación a la audiencia prevista en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Para el efecto, se deja constancia que a esta diligencia concurren los apoderados que representan los intereses de la parte demandante y demandada. Y respecto del demandado, vale la pena puntualizar que el apoderado principal, el doctor Juan Pablo Concha Delgado, sustituyó en el doctor Marcelo Jiménez Ruiz, conforme al poder que se aporta a esta actuación, las facultades a la atribuida, por lo que esta intervención, esta oportunidad, será a cargo del doctor Marcelo Jiménez Ruiz, a quien se le reconoce personería acorde con la sustitución que aquí se trae. Como saben, las partes en este proceso ya se evacuaron la totalidad de pruebas que fueron solicitadas por los extremos, incluso las que el despacho consideró pertinentes de oficio, y solamente resta evacuar la etapa de alegatos de conclusión y, por supuesto, la definición del despacho a través de sentencia. De manera que este despacho concederá el uso de la palabra a las partes, respetando los actos de postulación, hasta por 20 minutos. Por lo que a continuación de ahora se le concede el uso de la palabra al extremo demandante. Buenas tardes. De acuerdo con lo manifestado por el despacho, procedo a presentar los alegatos de conclusión como parte demandante en el referido proceso. Ahora, lo primero es puntualizar que de ninguna manera en este proceso Global se ha opuesto a la publicidad comparativa. La publicidad comparativa Global la tiene como un elemento lícito de competencia, como un elemento que le permite al consumidor tener información útil para conformar su decisión de consumo. Ahora bien, hay también un estilo de publicidad dentro de esta gama de publicidad comparativa, que es la publicidad de tono negativo, donde aquella que para exaltar los productos propios se causa un agravio de forma importante al competidor. Y respecto a ese agravio, decimos también es lícito, en la medida en que le da información útil al consumidor. Pero para que ese agravio sea lícito, la información que recibe el consumidor en relación con las alegaciones que se hacen en la publicidad comparativa debe ser veraz, suficiente, objetiva y claramente sustentada para que ella sea lícita. En estos alegatos yo me voy a enfocar en cómo la publicidad comparativa que se está enjuiciando carece de ese elemento. Siendo una publicidad de tono negativo, carece en todo momento de veracidad, suficiencia y objetividad, de tal manera que antes que causarle un beneficio al consumidor, le causa un perjuicio al consumidor y en consecuencia un agravio injustificado a Global de Pinturas, que es la que está afectada por la publicidad que se está enjuiciando. Entonces, está probado aquí en este proceso que existe una publicidad comparativa de un tono especialmente negativo, y ya dijimos que era ese tono especialmente negativo, donde Invesa, para exaltar las características de sus propios productos, agravia al competidor de una forma preponderante, de donde resulta que era necesario que sustentara de forma clara sus alegaciones. El objetivo de esta publicidad, está aprobado, era la exaltación de las características de la pintura blanco vinicril, blanco real, realzando las características de blancura, poder cubriente y resistencia a la abrasión, frente a quien han denominado en su publicidad marca reconocida en el mercado del competidor principal. Para hacer esta publicidad se basan en el uso de imágenes, eso también está aprobado, donde destacan los resultados de unas supuestas pruebas de resistencia a la abrasión y poder cubriente, y donde además, ya a título informativo, resaltan la mayor blancura de su producto frente a quien se están comparando. Hay que destacar de las piezas publicitarias que conforman esta campaña de publicidad que se está enjuiciando, que el elemento visual es importante en este caso porque es lo que más información le da al consumidor en las piezas publicitarias que aquí se vieron y que se están enjuiciando. Debemos tener en cuenta que estas piezas publicitarias, las imágenes, tienen un especial carácter denigratorio en contra de quien se comparan por los resultados mostrados en ellos.
Y me refiero a los resultados en resistencia a la abrasión y poder cubriente. ¿Por qué? Porque muestran una gran diferencia entre uno y otro, donde aquel que llaman marca reconocida del competidor principal está muy por debajo de aquel del producto propio contra a que se refiere la publicidad comparativa, que no es otro que el Vinicril blanco real. Ahora, frente a quien se comparan, para nosotros es claro y quedó probado en el proceso que es Pintuco. No puede ser otra la decisión en este. Aquel a quien se refieren como marca reconocida en el mercado del competidor principal es la marca Pintuco. Para el consumidor medio, de acuerdo con las pruebas que fueron aportadas en el proceso, es evidente que la comparación que ellos hacen en esta campaña que se juicia es contra la marca Pintuco. Primero, ellos se refieren a su competidor contra quien se comparan como una marca reconocida en el mercado del competidor principal. Ahora bien, es fácil deducir quién es de acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso. Primero, se refieren a una marca reconocida en el mercado. Quedó probado y no fue desconocido por la otra parte que un 55% de los consumidores tienen a la marca Pintuco como la primera marca que recuerdan de una marca de pinturas. ¿Por qué? Porque eso lo demostraron los estudios de Top of Mind de la marca, que es la primera marca que se recuerda. Segundo, los colores usados para identificar ese competidor principal. Aquí se peleó mucho que eso no era marca, pero igual, esos son los colores que identifican a la marca Pintuco. Si uno une los dos elementos que acabo de decir, es fácil concluir que el consumidor llegara a concluir que el comparado es Pintuco. Segundo, como parte de la campaña del mismo demandado, de la misma Inbesa, se le preguntaba a los consumidores, ¿contra quién cree usted que estamos comparando? Y contestaban Pintuco. Entonces, otro elemento que nos lleva a eso. Entonces, y también podemos decir, los mismos testigos ya lo ratificaron, dijeron, sí, ese era nuestro objetivo. Dicen ellos que era contra Viniltex, que no era contra Pintuco, pero eso es una aseveración que aquí nunca quedó probado. Aquí lo único que ha quedado probado es que el consumidor, por objeto como efecto, llegaba a la conclusión que la comparación se hacía contra la marca Pintuco. Se reitera, en el proceso nunca se demostró que el consumidor estimara que eso era Viniltex. Ahora, hemos dicho que esta publicidad tiene un carácter especialmente negativo, donde para exaltar los productos propios se agravia al competidor. Y decimos, esa publicidad es lícita siempre y cuando sea exacta, veraz, suficiente. En este caso no lo fue. En este caso se hizo una generalización de las pinturas blancas Pintuco. En las piezas publicitarias se omite indicar frente a qué línea de pinturas blancas de la marca Pintuco se hace la comparación, siendo Pintuco una marca que hace referencia a muchos blancos. Se insiste, y era necesario que se precisara, porque si esa falta de precisión dio lugar a que el consumidor le asignara los resultados negativos a la generalidad de pinturas blancas Pintuco. Como ya se dijo, en este tipo de publicidad el consumidor no puede tener lugar a dudas, a interpretaciones, a nada. Tiene que decirle exactamente qué es lo que se compara. El hecho que se hubiese dado lugar a interpretaciones, dudas, ya hace por sí misma ilícita la publicidad. Eso no se debió haber presentado en este caso. Sin duda, tal imprecisión o omisión de información afecta de manera grave la reputación y crédito de la marca Pintuco, dado que el consumidor tendrá todas las pinturas blancas de la marca Pintuco como de inferior calidad, como lo muestran las piezas publicitarias que estamos enjuiciando. No solamente frente a la Viniltex, frente a la totalidad. Debe señalarse que en el caso de las piezas publicitarias que se están enjuiciando, no solamente se dice que las Pintucos son de inferior calidad, sino que en algunos casos se indica que los que incumplen las normas técnicas a las cuales están sujetas varias de las pinturas de Pintuco, como ya lo vimos en el tema del resultado de la elaboración y sobre el cual entraré en detalle más adelante. Ya con lo que he dicho sería suficiente para calificar de ilícita la publicidad. ¿Por qué? Por esa falta de precisión. Si ustedes iban a denigrar tanto del competidor, si ustedes iban a hacer lo que hicieron, lo cual nosotros reconocemos como válido dentro de nuestro sistema de competencia desleal, del sistema social de competencia desleal que seguimos, lo reconocemos como válido. Ese agravio debe ser informado, debe ser veraz,
debe ser suficiente. Y esos resultados de ninguna manera ustedes pueden llevar al consumidor a que lo interprete como para todo el segmento de pintura Pintuco, que es la marca más reconocida, que es la marca más acreditada en el país. Ustedes no podían hacer, y me refiero a Inbesa, hacer ese tipo de publicidad. Ya, si yo suspendiera aquí los alegatos, es suficiente para decir que eso es ilícito. Ahora, dicen ellos, y es una interpretación de ellos que no fue probada, que la comparación se hacía contra la Viniltex. ¿Por qué razón? Porque es la pintura que más se vende en el mercado. Eso es una interpretación que ellos hacen. Ahora, aún así, en el supuesto no probado que el consumidor llegara a determinar que la comparación se hace contra la Viniltex 1501, debemos decir que los resultados que soportan sus alegaciones de la publicidad comparativa son precarios, carecen de veracidad, no son suficientes y carecen de objetividad. En el proceso se dijo que supuestamente se escogió la 1501 por ser la más vendida y resulta que no escogieron la que se parecía más a la de ellos, y ellos mismos reconocieron que si el eje central de la publicidad comparativa era el color blanco y era la exaltación del color blanco de ellos, pues debieron haber escogido la 1520, que era la pintura tan blanco como la de ellos, y no escoger la de nosotros porque era la más vendida. Si ese era el criterio, entonces debieron poder escoger las pinturas más vendidas del mercado, pero no escoger dos pinturas con criterios diferentes, una porque era la más vendida y la mía porque es la más blanca, y comparan la más vendida contra la más blanca. Eso no tiene ningún sentido dentro de la publicidad comparativa, ni ningún sustento. También hay ilicitud en las alegaciones sobre las condiciones de calidad. Ellos por la evidente precariedad de las pruebas que las sustentan. Fíjese bien, todas las alegaciones se basan en estudios de una sola muestra, de un solo lote. La muestra, y me refiero a la muestra comprada el 12 de diciembre de 2012 en Almacén Única SAS de Medellín, correspondiente a 1/4 de galón de lo que dice ser ellos una pintura Viniltex 1501 identificada con un lote que no corresponde a nosotros, y desde ya nosotros decimos que es falsa, y siempre lo hemos dicho, que es una o adulterada, no sabemos por quién, pero no corresponde a una pintura nuestra. El único estudio aportado por Inbesa corresponde a un estudio efectuado en enero 29 de 2013, es decir, con posterioridad, por un tercero, por Minerales Industriales, estudio que por ser acelerado no reúne las características que se exigían de la 1335, que como ya sabemos, está aprobado en el proceso, era la norma técnica aplicable a las pinturas que aquí se enfrentan. No puede ser aceptable como una conducta ajustada a los gustos y comportamientos honestos en materia comercial que el comportamiento y cualidad de un producto que sale por miles al mercado se determine sobre la base de una sola muestra de un solo producto. De ninguna manera puede ser justificable eso, que entonces, como esa fue la peor, yo tomo eso y con base en eso hago mi alegación en la publicidad. Eso no se corresponde con un industrial y con un comercial que siga los parámetros de licitud en el mercado. Para eso ellos debieron hacer un muestreo con varios lotes, con varias muestras y llegar a unas conclusiones que un promedio. Y menos aún, respecto a una pintura que tiene una certificación NTC, ellos no estaban en la posibilidad de decir que, uno, incumplíamos, primero juzgar y además sentenciar, porque nos sentenciaron, sacaron una publicidad al mercado y dijeron, esos señores no cumplen con lo que se refiere a resistencia a la agresión. Son juez y parte aquí, siendo que hay una autoridad, tanto administrativa como pudo ser la Delegatura de Consumidor o la misma entidad NTC y Contec, que tiene a cargo la vigilancia de eso, la que determinara ello. Pero no podían ser ellos los que determinaran si cumplíamos o no cumplíamos, y menos con base en una sola prueba, en una sola muestra. Hemos dicho que esas alegaciones, en relación con la exaltación de las cualidades a que se refiere la publicidad enjuiciada, es decir, poder cubriente, blancura y resistencia a la agresión, son precarias los sustentos de las alegaciones de ellos. Por esa precariedad nosotros decimos que son ilícitas. ¿Por qué decimos que son precarias? En lo que se refiere a poder cubriente, ninguna de las pruebas aportadas a la Leneta, ni a la del perito, ni a la global, ni a la misma Inbesa, muestran de manera contundente una superioridad de la pintura Vinicril frente a la pintura Viniltex en lo que se respecta a poder cubriente. Salta a la vista solamente contraer las piezas publicitarias, y me refiero a piezas publicitarias que ya obran en el expediente. Uno mira la Leneta de los resultados aportados por Inbesa
en lo que se refiere a poder cubriente y la laneta que apareció publicada, y obviamente ellos quieren sobredimensionar, exagerar el real cambio. Si no era posible traspolar lo que dice la laneta a la gráfica en la publicidad, pues tenían la posibilidad de indicarlo por porcentaje. Y los porcentajes indican que las diferencias son mínimas, del 0,3%, que todos los resultados dan dentro de lo que han llamado el margen de incertidumbre. Cuando no se puede afirmar que dos mediciones están son diferentes cuando todas están dentro del margen de incertidumbre, que fue lo que nos dijo la PRUT. Todas están dentro del margen de incertidumbre, todas son inferiores al 1,33. Entonces, sin duda, lo mostrado en las piezas publicitarias no corresponde a ninguna de las pruebas de las netas aportadas. El mayor contraste mostrado en el resultado de ellos no corresponde a la misma leneta de la prueba aportada de eso. Y ellos teniendo en cuenta que ellos se basaron en una pintura que nosotros decimos que no es la nuestra. Eso en cuanto al poder cubriente. En cuanto a la inexactitud y falta de veracidad en lo que se refiere al blanco. Primero, se presenta el blanco como un elemento de calidad. Aquí quedó probado que el blanco no es un elemento de calidad. Eso. Puede haber una pintura malísima, más blanca que todas las demás, porque es simplemente un elemento subjetivo. El señor Felipe Uribe, reconoció que el 1501 es mate, por lo que era lógico que no lo podría comparar con el blanco real de ellos, que era comparable con el blanco puro de nosotros. Se omite en la publicidad enjuiciada indicar la referencia 1520, que es el mismo blanco de ellos. Dicha impresión causa un agravio injustificado al consumidor y a Pintuco y a sus pinturas, por cuanto en tono negativo se indica que las pinturas blancas de Pintuco, en su generalidad, son menos blancas que la de Vinicril. Ya vimos que eso no es cierto. Hay pinturas de Pintuco tan blancas como las de ellos. Y por último, y aquí lo que es más preponderante, es el carácter falso del fundamento de la alegación en relación con la resistencia a la elaboración. Ellos, tomándose poderes que no tienen, como ya lo dije anteriormente, juzgaron y sentenciaron diciendo que nosotros no cumplíamos con la NTC y mostraron un resultado tan abismal como este, muestran esto en la pieza publicitaria y nosotros decimos que nosotros mostramos esto, porque nosotros jamás fallamos a los 260 ciclos, como fue lo que ellos quisieron decir. Y claro, fallamos en la prueba que ellos hicieron respecto de un solo lote, de una sola muestra. Y nosotros decimos, eso es falso. ¿Y por qué fallaron ellos? Porque es que ellos no pueden coger la peor de las muestras para basar con base en eso su publicidad. Un comerciante honesto, un comerciante que siga las pautas de lealtad comercial, coge varias muestras de varios lotes para llegar a una conclusión. Y en un producto certificado como este, pues acuda a las autoridades del caso para que sean ellas las que definan. Nosotros dijeron, lo que ellos sobre esto nosotros decimos, es falso. Y es falso de toda falsedad y no hay prueba que lo pueda controvertir, más allá de la que ellos han aportado, que nosotros decimos que no puede ser sustento de nada porque es un producto adulterado. Y porque actuaron mal. Porque ellos, sabiendo esa diferencia tan abismal frente a otras pruebas que habían hecho, debieron ser más cuidadosos y buscar otros elementos de prueba que sostuvieran esa alegación que ellos hacen. Así pues, retomando todo lo dicho, aquí está claro que estamos frente a una publicidad comparativa de un tono especialmente negativo, porque Vinicril, Inbesa, para resaltar las calidades de su Vinicril blanco real, agravió, y de qué forma, a un competidor. Y en este caso es un agravio totalmente justificado por la falta de veracidad, precisión y objetividad en las pruebas que sustentan sus alegaciones. Insisto, no nos oponemos a la publicidad comparativa, ni nos oponemos a la publicidad comparativa de tono excluyente, son elementos de competencia que son válidos. Nos oponemos a la falta de objetividad y veracidad en que se basa esa publicidad y que es el tema central de esto. Esta publicidad afectó al mercado, afectó al consumidor, en tanto que la publicidad comparativa dentro de nuestro sistema social de competencias leales, se ha aceptado en la medida en que es una información útil para el consumidor. La pregunta que nos debemos hacer aquí, ¿fue útil esa información? ¿Le sirvió de algo al consumidor? Es que las pinturas Pintuco, de las cuales yo he tenido referencia por 70 años, resulta que en su totalidad son peores que las de Vinicril. Yo creo que eso no le está dando una información útil al mercado.
Ellos no solamente perjudicaron a mi cliente global, perjudicaron al mercado. Un mercado que ha confiado en la marca Pintuco por 70 años y la tiene como la marca líder del mercado. Reitero nuevamente, omitió indicar la publicidad, la línea de pinturas contra la cual, de la línea de pinturas blancas de Pintuco contra la cual se hacía la comparación. Ese solo hecho ya hace la publicidad ilícita. Bastaría con quedarnos con eso para decir que la publicidad es ilícita. Ahora, en el supuesto no probado que el consumidor alcanzara a comprender que se hace contra la pintura más vendida del mercado, según ellos, en blanco, que es Vinyltex, también es ilícita por la precariedad de los sustentos de las alegaciones que se hacen. Ya lo dijimos, no se dijo contra qué blanco, no se escogió el blanco que realmente era el que se podía comparar, que era el 1520 Vinyltex. Se mintió en cuanto a poder cubriente porque lo mostrado en las piezas publicitarias que se juician no corresponde ni siquiera a lo que aportan las lenetas que ellos aportaron. En relación con el blanco, se le dice al consumidor que es un elemento de calidad, claro, porque conjugan los elementos resistencia a la abrasión, poder cubriente y blancura como un todo y presentando el blanco como un elemento de calidad, y ya sabemos que no. Si nos preguntan del 1501, sí, es menos blanco porque es que es un blanco mate, y eso fue lo que no se le informó al consumidor, pero tenemos un blanco tan blanco como el suyo que es el 1520. Y en la resistencia a la abrasión, insistimos, se le mintió al consumidor, ese no es nuestro resultado. Ellos no son autoridad para acusarnos que nosotros le estamos mintiendo al consumidor y estamos cumpliendo las normas técnicas a las cuales estamos obligados a seguir, que es la 1335. Ellos no son la autoridad y ellos ni siquiera siguieron unos parámetros lógicos para determinar si cumplíamos o no cumplíamos, como era el hecho de haber tomado un muestreo más complejo, de más lotes, para ver si una conclusión como la que dicen era. Y ya, faltándome un minuto, habiendo terminado esto, concluyo, y es que está probada de forma clara la comparación ilícita. Y esta comparación ilícita conlleva, por los hechos que la fundamenta, también a la configuración de los actos denigratorios y a la configuración de engaño. Denigra porque denigra la marca, y ya explicamos cómo la denigra. Aquella marca de 70 años se está diciendo de forma generalizada que la marca Pintuco es inferior a Vinicril, y no solamente que es inferior, sino que cumple las normas técnicas. Y además se engaña al consumidor, por lo que tenía que ser una información valiosa para el consumidor, para escoger su producto del mercado, terminó siendo una información que lo engaña y no le dice realmente cuál es la mejor pintura del mercado, porque eso no le está diciendo la publicidad comparativa que aquí se enjuicia. Así pues, le solicito al despacho que con todas las pruebas que reposan en el proceso y las manifestaciones que he hecho, todas probadas en el proceso, que se acojan las peticiones de condenar por actos de competencia desleal, por publicidad ilícita, engaño y actos denigratorios reconocidos en la Ley 256 a la sociedad Inbesa. Y adicionalmente, no solamente por el bien de mi cliente, sino por el bien mismo del mercado, se ordene la rectificación publicitaria en relación con las alegaciones que se hicieron frente a la publicidad enjuiciada. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Se le concede el uso de la palabra al apoderado del extremo demandado para que presente sus alegatos de conclusión. Buenas tardes, presento respetuoso saludo al despacho y a la audiencia. Me tomo la atribución de leer para ser ordenado en lo que quiero exponer y no dejar puntos en el aire. En este juicio se tiene, desde el punto de vista de la demanda, que se presentó una demanda declarativa con 3 pretensiones principales y 3 pretensiones consecuenciales o derivadas. Es decir, el primer grupo está enfocado en decir cuáles son los actos de competencia desleal que pretenden sean declarados, y el segundo grupo son consecuencia de que las primeras prosperen. Y esta aclaración es importante hacerla porque las del segundo grupo pues dependen de la prosperidad de las primeras y de la viabilidad en sí misma de ellas. Dicho esto, y acogiendo el mecanismo que ha implementado la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de cómo se presentan los casos, quisiera presentar cuál es la lectura de Inbesa del caso que nos reúne acá. Entendemos que la tesis del caso de la parte demandante consiste en que la publicidad comparativa Vinicril versus el producto marca líder del mercado adolece de falta de información clara y suficiente,
razón por la cual se configuran, según ellos, los supuestos actos de competencia pública desleal, engaño al consumidor y descrédito, teniendo en cuenta que la comparación se refiere indirecta e implícitamente a la marca Sombrilla Pintuco, porque la marca Pintuco goza de reconocimiento y liderazgo en el mercado. Esa es la lectura que vemos de cómo ponen ellos el litigio. ¿Cuál es nuestra tesis? La tesis de Inbesa consiste en que en Colombia la publicidad comparativa está permitida y así lo ha aceptado nuestra contraparte, que ellos entienden y saben, conocen eso es legal, y atendiendo los parámetros legales, nuestra campaña ofrece información pertinente, adecuada, veraz, suficiente y comprobable, por lo tanto son inexistentes las conductas de competencia desleal endilgadas por la demandante. Queremos resaltar otra cosa, las afirmaciones e interpretaciones hechas por la demandante en el libelo y durante el trámite del proceso no responden en términos de la sana lógica ni al concepto ni a noción del denominado consumidor promedio de pinturas en Colombia, concepto que ellos dieron por asimilado pero que jamás probaron en el proceso y se quedó simplemente como una afirmación de parte. Y de otro lado, visto en conjunto, desde nuestro concepto, pensamos que las afirmaciones de ellos evidencian falta de coherencia y consistencia en los hechos alegados en la demanda, en cómo fueron arreglando en el proceso las teorías para tratar de sacar adelante su tesis e incluso hay momentos en que Inbesa queda con la sensación de tergiversación de la realidad, en especial cuando el actor ha señalado, uno, que la comparación se refirió a la generalidad de pinturas Pintuco, que es una interpretación de parte simplemente, y que se quedó sin pruebas, y dos, que el mensaje publicitario no informó de las condiciones de las pruebas realizadas. Los cambios argumentativos y fácticos que forzadamente intentó hacer la Compañía Global de Pinturas S.A. durante el debate probatorio no deben ser atendidos por el despacho. Lo contrario, implicaría un desequilibrio injustificado en el derecho de defensa por desconocimiento a la fijación del litigio que, a la postre, desencadena en una eventual vulneración del derecho fundamental del debido proceso. De otro lado, hay que tener claro que Global de Pinturas S.A. tenía la carga de la prueba y no logra con suficiencia, como le exige nuestra normatividad, demostrar ningún acto de competencia desleal a lo largo del proceso. Y voy a empezar a analizar pretensión por pretensión, que creo que es una forma fácil de entender nuestros argumentos. La primera pretensión dice que se declare que la sociedad Inbesa incurrió en actos de competencia desleal por comparación desleal, en los términos del artículo 13 de la Ley 256 del 96. Nuestro análisis. No ofrece discusión que la publicidad comparativa en Colombia es legalmente factible si versa sobre actividades, prestaciones o establecimientos que sean susceptibles de compararse, y en tanto los extremos comparables sean análogos, es decir, semejantes y posibles de ser llevados a evaluación. La comparación debe ser objetiva, coherente y veraz, y así lo ha dicho también la parte demandante. Compañía Global de Pinturas no cumplió porque no le asistieron razones fácticas con su deber de la carga de la prueba. En otras palabras, la demandante no pudo demostrar en el juicio circunstancia particular alguna que le restara objetividad, coherencia y veracidad a la publicidad enjuiciada. Por el contrario, la defensa, invocada por Inbesa, sí quedó acreditada en tanto que la comparación visible en la publicidad sí se realizó siguiendo los estándares técnicos aplicables, NTC 1335, NTC 4435 y otras normas técnicas que fueron citadas, y los resultados anunciados en la publicidad fueron veraces, objetivos y se comprobaron durante el proceso. En el plenario se encuentra aprobado lo anunciado, entre otros, con las declaraciones de testigos calificados como Adriana Marcela López Rodríguez y Julián Vázquez Ruiz, y en el dictamen pericial decretado oficio y presentado por la perita Hilda Elena Muñoz Mendoza. No queda duda de que los extremos comparados en la publicidad, las dos pinturas blancas de cada competidor que compiten en el mismo mercado, Vinicril tipo 1 y Vinitex tipo 1, estuvieron sometidas a los mismos parámetros de comparación. El nivel de cubrimiento de una y otra pintura frente a la misma superficie con franjas negras y el nivel de resistencia a la abrasión de una y otra pintura, sometiéndolas a la prueba de frotación con un cepillo de nylon al mismo número de ciclos. La información que recibió el consumidor fue completa y suficiente para que entendiera el objeto de las pruebas, sus condiciones, sus características y los productos comparados, al punto que el único resultado de la campaña era demostrar unas propiedades cuya comprobación, comparación y evaluación pueden ser determinantes para el consumidor promedio en la decisión de compra. Nada más ajustado a una sana y leal competencia, además y de contera, competencia que resulta respetuosa de las reglas de protección al consumidor. El despacho deberá ponderar la relevancia de la información del texto invocado en el texto de la publicidad, máxime cuando la referencia a las normas de calidad no constituye una obligación legal, ni en sí mismas dichas normas de calidad contienen un mensaje fácilmente entendible para el consumidor.
Adicionalmente, pese a que a la sugerencia extemporánea de la parte demandante no se acreditó la omisión de alguna información en la publicidad sobre condiciones, parámetros, realización y resultados de pruebas realizadas y objetos de comparación. Por demás, dentro del transcurso del proceso resulta extraño el viraje a donde ya desconocen que la pintura haya sido de ellos, porque ese no fue el planteamiento del libelo. Es algo que fueron enderezando a lo largo del debate probatorio, situación que resulta de hecho sorprendente y sorpresiva ya entrado el trámite el proceso y puesta la litis con bastante claridad definida por el despacho. Inbesa no manipuló la información, sino que publicó imágenes dicientes por sí solas de los resultados de las pruebas. Por demás, también resultan frustrados los esfuerzos infundados e improbados de la demandante de intentar extender la discusión a otros productos y otros blancos de pinturas comparadas, desconociendo la realidad del mercado que los mismos testigos de la parte demandante, como por ejemplo lo hiciera Mónica Gaviria el 10 de octubre de 2013, donde dice que en realidad en el mercado quienes compiten es el 1501 y la pintura 1520. Luego, sus mismos testigos reconocen quiénes son los competidores en el mercado. Perdón. En conclusión, está llamada a fracasar la pretensión de la demanda y a su vez a ser declaradas como probadas las excepciones denominadas como campaña enjuiciada ofrece información pertinente, adecuada, veraz y suficiente e inexistencia de conductas atribuibles a Inbesa que tuvieran por objeto realizar actos de competencia leal. La segunda pretensión es que se aclare que Inbesa incurrió en actos de competencia leal por engaño. A la compañía global de pintura le incumbía acreditar una conducta de la parte demandante que le generara al público una falsa percepción de la realidad con respecto al competidor en relación con las cualidades de los productos comparados. Desde ya, descartes el fútil argumento de la marca sombrilla invocado por la demandante porque se señaló claramente en precedencia que las pinturas Vinicril tipo 1 y Viniltex tipo 1 son las que compiten en el mercado, como ya ha quedado acreditado en el proceso. Luego, baladí impertinente el tema del litigio resulta tal la alegación de la parte actora y los subargumentos atinentes a las cartas de colores y el top of mind al que han hecho alusión. El engaño a juicio de la demandante es el resultado de la omisión y referencia directa a Viniltex, y así lo dijo en sus alegaciones, porque da lugar, abro comillas, a que el consumidor sea inducido a error sobre características y propiedades de las pinturas Pintuco, en tanto que se estimara que tales pruebas aplican sobre la generalidad de productos Pintuco. Sendas breves consideraciones amerita el supuesto comportamiento endilgado. En primer lugar, la demandante considera que el engaño se configura porque la publicidad comparativa se extiende a todas las pinturas marca Pintuco. Nada resulta más contrario a las reglas de la experiencia y la sana crítica esperar que cuando se comparan dos productos competidores directos en el mercado, que ya queda acreditado en el proceso cuáles son, de las pinturas blancas diluibles en agua para interiores y exteriores, los efectos de los resultados utilizados de dicha publicidad se extiendan, per se, sin otras consideraciones, a otros productos de la demandante. Y recuérdese bien que no solamente dijeron, ahorita lo dicen en las alegaciones, a todos los blancos, pero cuando estuvimos en el juicio estaban diciendo a cualquier color de Pintuco. Luego, esa falta de coherencia debe ser analizada por el despacho en el momento de tomar su decisión. En segundo lugar, huérfano de prueba resulta el planteamiento de la parte demandante en este punto. La excepción invocada por la parte demandada, inexistencia de conductas atribuibles a Inbesa que tuvieran por objeto como efecto engañar al consumidor, es una negación indefinida, la que según las reglas procesales no debe ser demostrada en el proceso. Por el contrario, quien reclama la pretensión tenía la carga de mostrar circunstancias que dieran cuenta de la existencia de las supuestas conductas que tuvieran por objeto como efecto engañar al consumidor. La conclusión no puede ser otra distinta a la improsperidad de la pretensión y a la consecuente declaratoria de quedar probada la excepción propuesta. Tercera pretensión principal. Y en esta se dice que Inbesa incurrió en actos de competencia leal por descrédito. La ley no impide que se manifieste oposición o desacuerdo con el producto que oferte un competidor, siempre y cuando éste sea veraz y comprobable. En caso contrario, será entendido como un acto de desprestigio desleal hacia el tercero. Demostrado con suficiencia está en el expediente que la publicidad se basa en información técnicamente producida y por ende resulta cierta, precisa, exacta y pertinente frente a las características comprobables de los productos comparados. En consecuencia, no hay razón por la cual la demandante pueda considerar que en este asunto se presentó un descrédito desleal. Es más, la misma perito nombrada de oficio señaló categóricamente que aunque las pinturas que se sometió a examen cumplen con la NTC 1335, situación que nunca se ha discutido acá, ni Inbesa ha propuesto ese escenario, el producto de la demandada, abro comillas, presenta un porcentaje de relación de contraste mayor respecto a las dos referencias de Viniltex, lo que se traduce en un mayor poder de cubrimiento. Por demás, téngase en cuenta que la comparación con el competidor principal, Vinicril,
fue con un producto específico ofrecido en el mercado, producto que su competidor, y no sobre una generalidad abstracta como acomodadamente lo expone sin demostrar la demandante. La consecuencia no puede ser otra que la desestimación de la pretensión y la consecuente declaratoria de la excepción de inexistencia de las conductas atribuidas a Inbesa. La pretensión cuarta consecuencial no puede prosperar por la simple razón de que no prosperan las primeras pretensiones y porque además es un hecho superado. Téngase en cuenta que la publicidad por una orden de medida cautelar fue sacada ya del mercado desde hace mucho tiempo, luego no tendría sentido que prospere. La quinta, que también termina siendo consecuencial, es que se declare la deslealtad de las conductas y se ordene abstenerse de difundir publicidad comparativa. Si fracasan las pretensiones principales, tampoco tiene razón a prosperar esta pretensión por sí sola, que depende de las anteriores. Y la sexta y última dice que como consecuencia de la declaratoria de deslealtad de las conductas señaladas, se obliga a Inbesa a publicar un aviso en un periódico de circulación nacional en el cual se rectifique la información de la información publicada en la publicidad referida y enjuiciada. Baste con señalar que esta pretensión está llamada al fracaso por improsperidad de las pretensiones y por no existir información que haya que rectificar. Por último, sí llama al despacho atendiendo lo preceptuado tanto en el artículo 281 del Código General del Proceso como en el 305 del Código de Procedimiento Civil, según el despacho considere cuál sea la norma aplicable, y leo la parte pertinente, dice que en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio ocurrido después de haberse propuesto en la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en sus alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. Y aprovecho esta oportunidad procesal porque Inbesa alega y acredita en este estado del proceso por ser procedente y así permitirlo las normas que acabo de citar, que el proceso en general y en especial las medidas cautelares decretadas causaron con posterioridad de la demanda perjuicios a Inbesa, como pasan a explicarse. Debió retirar del mercado la campaña enjuiciada. Debió volver a invertir en una campaña a mitad del periodo en que estaba. Las campañas publicitarias de Inbesa van de julio a junio de cada año. A mitad del año publicitario nos hacen retirar por una orden judicial, cumplimos la orden judicial, tuvimos que invertir por ese otro medio año. Y además, eso generó unos costos indirectos de todo lo que fue retirarlo del mercado. Yo voy a aportar, si el despacho así me lo permite, las facturas que tienen que ver solamente con lo publicitario, sin incluir los costos indirectos a los que hago relación del retiro, o sea, la gente que tuvo que disponer para recoger la publicidad. Esto es simplemente la asesoría y lo que nos cobraron nuestros asesores en publicidad, que ahorita lo arrimo al estrado, si así me lo permiten. Y por último, estando convencidos de que nos asiste la razón jurídica y legal para que este proceso no prospere en las pretensiones, pues condenados en costas como esperamos que deba ser la sentencia, queremos también aportar a este proceso los gastos que se han acreditado en el proceso, de los desplazamientos del representante legal y los testigos que vinieron. Estas son las facturas simplemente que quedarán en el expediente. Vuelvo y le digo, eso sí queda supeditado al sentido del fallo, pero es importante aportarlo al expediente haciendo uso de la oportunidad procesal. Eso es todo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. En razón a que se alegó la aplicación del artículo 305, que igual es un tema que analizará el despacho en la sentencia, se tienen por incorporados esos documentos al expediente. Pero por lo demás, el despacho, antes de señalar fecha y hora para emitir sentencia definitiva, y atendiendo el contenido memorial aportado por el doctor Juan Carlos Torres a este asunto, dispone que el auxiliar de la justicia designada en este asunto y que rindió su experticia aquí delante de las pruebas que fue controvertida, se sirva a expedir a favor de la parte que sufragó sus honorarios, específicamente la parte demandante, creo que su 50%, ¿no? Una factura que reúna las condiciones de ley para que se produzca el desembolso, los cargos contables a los que haya lugar. Esta decisión deberá ser comunicada al auxiliar de la justicia mediante oficio que deberá elaborar la Secretaría del despacho. Si la parte considera oportuno tramitar este oficio directamente puede hacerlo, si no, en cualquier caso queda a cargo de la Secretaría la remisión de la comunicación al auxiliar de la justicia. Bien. Por lo demás, por supuesto que resta la definición de fondo de este asunto, propósito para el cual se señala como fecha para
emisión de sentencia el día 6 de marzo a las 2:30 de la tarde, momento en el cual deberían comparecer los extremos a este mismo lugar. 6 de marzo, 2:30 de la tarde. No siendo otro el objeto de esta diligencia, la damos por terminada y vamos a firmar un acta por quienes aquí intervenimos. Muchas gracias.